las lenguas evolucionan, no, esas no, las lenguas humanas, los sistemas de comunicación humana evolucionan. Hoy hablamos español en México, pero el español que hablamos en México de entrada es distinto al que se habla en otros países de habla hispana. Incluso hasta regionalmente, aunque eso se ha mitigado por la facilidad de comunicación actual entre diferentes regiones, incluso entre diferentes países. La globalización basada en tecnología de telecomunicaciones ha modificado la forma en la que evolucionan las lenguas humanas, los idiomas humanos. Sin embargo, todavía vivimos pegados a un país donde dicen que hablan inglés, el cual sufrió un fenómeno similar al que vivimos aquí, al ser colonizados por los castellanos, donde se hablaba la lengua castellana, se hablaba la lengua castellana en Castilla, de hecho encabezados por el reino de Castilla, que se había integrado previamente con el reino de Aragón para formar lo que ahora es España. Donde hay otros, en España hay todavía hoy en día diferentes regiones, incluso en las cuales han rescatado sus lenguas nativas, porque durante 40 años más o menos, sí, 40 años que duró la dictadura de Francisco Franco, han oído hablar de Francisco Franco, de la Guerra Civil Española. ¿No? ¿Qué estudiaron en sus episodios o capítulos de historia universal en la educación básica? La Guerra Civil Española fue el ensayo de Alemania para lanzar su guerra relámpago contra Europa Occidental, Francia principalmente a través de Bélgica y Holanda, los Países Bajos, Bélgica y Holanda. Y su armamento lo probaron en España. Los aviones bombarderos en picado, los Stuka, los probaban bombardeando ciudades españolas. España había pasado de ser una monarquía a ser una república. Por supuesto, no toda la gente estaba de acuerdo. Los que estaban en favor de seguir con una monarquía, los monarquistas, se levantaban contra el gobierno republicano español, que además no solamente era republicano, sus políticas eran de corte social, socialista, mientras que los monarquistas eran más bien conservadores económicamente. De ahí que algunos miembros del ejército español se levantaban contra la república, inició un conflicto inicialmente dentro de España, pero Alemania, Alemania gobernada por Adolfo Hitler y el partido nazi, le ofrecieron ayuda a los monarquistas, ayuda militar, porque además sacaban provecho, compraban su armamento que iban a usar años después contra el resto de Europa. Finalmente los monarquistas ganaron, encabezados por Francisco Franco, quien como líder de los monarquistas van a poner al rey y no un monarca. No, se impuso él como dictador por 40 años. Pues no solamente eso, sino que las leyes que dictó él, por eso era un dictador, era un poder absoluto, no había un congreso, sí había jueces, había un poder judicial, pero hacían lo que Franco quería. Eso es ser dictador. Suprimió el uso de las lenguas locales en España. Por ejemplo, en el País Vasco no pueden hablar vasco, no pueden hablar catalán, no podían hablar gallego en Galicia, todos tenían que hablar español.
se prohibió a quienes se encontraba, se sorprendía hablando en sus lenguas natales, se les encarcelaba. Y eso fue durante 40 años. Yo recuerdo que hubo mucha resistencia de gente de esos lugares. Por supuesto, esa parte no la viví. Me tocó de los 60 para acá. Pasaron dos cosas muy interesantes, más allá de España. Muchos republicanos, al verse superados militarmente por los monarquistas, por los franquistas, huyeron de España. Les digo que el gobierno republicano era de corte socialista. Algunos decían que era comunista, no, el comunismo no existía. Está en documentos, pero nunca ha sido históricamente un fenómeno real. Entonces, algunos republicanos huyeron a la Unión Soviética, país socialista, más o menos. Y otros huyeron a otros países. Uno de los países que acogió a muchos refugiados, gente que huía de España, tanto adultos como niños, fue México. En esos años el presidente era Lázaro Cárdenas. Muchos de esos refugiados, de hecho, eran literatos, matemáticos, científicos, hombres y mujeres, y muchos de ellos llegaron a México y a otros países de América Latina. Se incorporaron a la sociedad mexicana e incluso empezaron a fundar escuelas y otras instituciones. Una de las escuelas que fundaron fue, por ejemplo, el Colegio Madrid. Cuando se inscribieron a la UAM, tuvieron que hacer algún trámite de historia general, allá por Periférico Sur, ¿no? Ya todo es en línea. Bueno, antes había que hacer trámites allá. Casi enfrente de donde está la Rectoría General de la UAM, enfrente están las actuales instalaciones del Colegio Madrid. Antes estaba en la zona central de la ciudad. Ese lo fundaron republicanos españoles. Muchas otras instituciones culturales y científicas de México las fundaron refugiados españoles. Fue una inyección brutal de cultura y ciencia a México por parte de los refugiados españoles. Entonces sí, les debemos mucho a ellos en la evolución cultural de México en el siglo XX. Y muchos de ellos fueron muy agradecidos. Muchos se quedaron a vivir aquí en México y fundaron instituciones educativas, empresas, etc. Otros, finalmente, nadie es eterno. Finalmente, Franco murió en la década de los 70, creo que en el 76, 77, no me acuerdo qué año. Es más, México había roto relaciones diplomáticas con España al triunfo de los monarquistas. Entonces México no tuvo relaciones diplomáticas con España por 40 años. Aún así, durante esos 40 años muchos españoles huyeron de España y vinieron a vivir a México. O algunos se quedaron en España a resistir la dictadura. De alguna manera la fueron librando con apoyo de europeos. E incluso recuerdo hubo un cantante, todavía vive y todavía canta. Ya, no debería cantar, su voz está peor que la mía, y cantaba muy padre. Se llama Juan Manuel Serrat. Él cantaba en catalán, a escondidos. Grabó discos en catalán y en español. Y mucho de lo que vivía era porque vendía sus discos en México. Yo lo escuché desde niño y ya más adelante. Pero finalmente, cuando muere Franco en los 70s, México restablece relaciones diplomáticas con España hasta entonces. Y empieza a haber mayor intercambio entre México y España. Y entonces cantautor, porque es cantante y compositor, Manuel Serrat empezó a hacer giras en México ya, más formal. Y pude alguna vez unir a uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional. Bueno, eso en cuanto a lo de las lenguas
evolucionando. Entonces, el español en realidad es una mezcla de diferentes lenguas, entre ellas el árabe. ¿Sí? Durante 700 años la península ibérica estuvo ocupada por los árabes. Por eso tenemos tantas palabras en español, no solamente en el mundo como el álgebra, sino como las alpargatas y las almohadas. ¿Sí? Vienen de esas palabras, vienen de la y es, ya para terminar esta parte, es curioso porque estando España al sur de Europa y México pegado a los Estados Unidos, ¿en qué país creen que se usan más anglicismos? ¿En España o en México? En España. Sino que están más separados geográficamente de Inglaterra. Pero después de que finalmente España expulsa a los árabes y a los judíos de la península ibérica, en 1492, llegan acá, no sé qué tenía que ver una cosa con otra. Bueno, iban buscando condimentos, las especies. Por eso la reina Isabel de Castilla patrocinó a Cristóforo Colombo, que ese era su nombre original, castellanizado a Cristóbal Colombo. Le patrocinó el viaje para llegar a las Indias Orientales en busca de especias. Se le atravesó un continente en medio que él nunca reconoció. Murió en el autoengaño, murió en la ignorancia. Cuando se reconoce que efectivamente al hacer mapas no es igual, no encuentran nunca la India hasta después. Es cuando les llaman las Indias Occidentales, antes de que se llamara América. Y entonces en las Indias Occidentales incluso finalmente se hizo comercio, se globalizó el comercio, fue la primera gran globalización. Pero ¿cuánto tardaban en viajar ¿cuánto tardó Colón en llegar para acá? Ni se le llegó aquí, se quedó atorado en las Antillas. La única parte continental que tocó fue el norte de Sudamérica, no, que ahora es Colombia. Quizá por eso se llama así, Colombia, porque ahí sí estuvo Colón en su último viaje. ¿Cuánto tiempo tardaba en sus viajes de España a las Antillas? ¿Cuánto hace ahorita un viaje, cuánto tardan en un viaje ya sea de México a Madrid o de Madrid a México? O de México a Londres, ¿cuánto tarda un avión? Como entre 11 y 12 horas más o menos. Sí. Por eso mucha gente prefiere pagar más y usar asientos más amplios, porque ir con las 12 horas con las rodillas en la nariz es incómodo. Y más si eres de piernas largas o mides 1,85, 1,90, imagínense. Un asiento de avión de esos en los que vas así. Creo que los del metro. Creo que los de los microbuses, casi. 12 horas ahí sentado. No, en barco, a vela, tardaban 3 meses en un sentido, 3 meses en el otro. O sea, medio año. Aún así se hizo el intercambio lento alrededor del mundo. La primera gran globalización. Aún así hubo influencia entre las lenguas, entre las sociedades influyéndose, incorporando palabras de otros idiomas unos y otros. Solo que el caso de España es curioso porque en esa relación más bien, en esa estrategia de conquista de otras sociedades que usaban mucho en Europa, pues para hacerse más poderosos, en lugar de usar armas directamente, lo que hacían es que mi hija se case con tu hijo. Yo soy rey de aquí, tú eres reina de allá y nos papas. Y hacemos un solo gran reino, que fue lo que hicieron Fernando. No, Fernando no. ¿Sí era Fernando? O Felipe. Felipe, el esposo de Isabel. Fernando de Aragón. O sea, Fernando era rey de Aragón, Isabel era reina de Castilla, se casaron, fueron los reyes de Castilla y Aragón, y a partir de la fusión de los dos reinos conquistaron a los demás y hicieron España. Rápidamente. Bueno, hubo un tiempo en que España e Inglaterra
formaban un solo reino. España fue una gran potencia global, bueno, mundial, sí, mundial. Porque a partir de Castilla y Aragón fue creciendo, a través de relaciones familiares fue incorporando otros territorios europeos. Y España llegó a reinar prácticamente en casi toda Europa. Llegó un momento en que Inglaterra y España eran un solo reino, y no solamente eso, incluso la parte central de Europa. ¿Han comido esos chocolatitos que tienen nombre de un rey? Carlos V. ¿Me van a pagar el anuncio o no? Espero que no me lo cobren. Carlos V, ¿rey de dónde? ¿De dónde? No, Carlos no era el quinto rey de España que se hubiera llamado Carlos, apenas era el primero. Y el man no se llamaba Carlos, se llamaba Carl. Hoy en día habría sido alemán, pero Alemania no existía como nación en aquellos años. Era Germania, que se había unido con los teutones y otras regiones del centro de Europa, incluso con Österreich. ¿Han oído hablar de ese país? Österreich. Austria. Österreich, en alemán. El cual también estaba incorporado con lo que ahora es Hungría. Todavía a principios del siglo XX era el reino de Austria-Hungría, llaman los austrohúngaros. Y luego, por cierto, regresaron aquí, en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX. Hubo un austrohúngaro que llegó aquí con la idea de gobernar, pero fue un gobierno espurio, o sea, falso. ¿Ya le sonó a quién? Maximiliano. La casa de Habsburgo era una familia que habían sido monarcas de Austria-Hungría. Entonces tuvimos al frente de un gobierno espurio a un austrohúngaro, Maximiliano. Bueno, ancestro de él era Carlos el del chocolate, bueno, Carlos. ¿Sí? ¿Por qué Carlos V? Si antes no había habido un rey Carlos en España y había sido rey Carlos I de España. Por cierto, él era quien reinaba cuando Cortés vino de La Habana a conquistar México Tenochtitlan. Porque era el quinto rey de Austria-Hungría de nombre Carlos. Entonces era Carlos V de Alemania, vamos a decir. Pero no sé por qué lo venden como Carlos V y ese Carlos I. Pero bueno, yo hace mucho que no como ese chocolate porque lo tengo boicoteado. Igual les importa un pepino allá los de Nestlé, es por Nestlé. El chocolate Carlos V le da de una marca mexicana, de una empresa de chocolates mexicanos, no, una empresa mexicana de chocolates que ya no existe. La vendieron a los de Nestlé, que son suizos. Nestlé es una empresa suiza. Entonces ya no sé por qué. Voy a cambiar el nombre al de un rey de Suiza, por ejemplo, no sé. Bueno, para cerrar esta parte. También por eso en el español también hay palabras de origen germánico, teutónico. Porque España llegó a reinar prácticamente toda Europa. Después se fue haciendo pedacitos como todo imperio. Pero llegó a tener territorios, por supuesto, en casi toda Europa. Y el haber tenido un Reino Unido con el sur del Reino Unido, con Inglaterra, hizo que el inglés desde entonces estuviera muy presente en España. Por eso usan más anglicismos en España que nosotros aquí en México. Decimos que somos repochos porque usamos el OK, por ejemplo. Pero España llegó a reinar casi toda Europa, parte de África, todavía tiene territorios influye en territorios en África.
en Asia, por supuesto, la mayor parte de este continente fue de dominio español, de ahí que Latinoamérica, como en el escudo de la UNAM. ¿Sí han visto el escudo de la UNAM? Sí. Debajo del sopilote y el águila. Y la mitad es un sopilote y la otra mitad es un águila. ¿Se habían fijado? Sí. Se ven así como dos águilas. No, no son dos águilas, es un sopilote y un águila. Aquí pues tenemos la araña patona. Es el logotipo de la UNAM. Hay un escudo y el escudo muestra, ¿cuál es el lema de la UNAM? Por mi raza hablará el espíritu, y se refiere a la raza latinoamericana, y en el escudo está la parte latinoamericana del continente, no está Estados Unidos ni Canadá, fíjense en el escudo de la UNAM. Bueno, entonces todo esto, y de hecho descubrieron las islas Hawái, pero luego se las quitaron los ingleses y ahora son gringas. Pero también tuvieron dominio sobre otras islas más cerca de Asia y parte de Asia y el sureste de Asia. ¿Cuáles fueron las islas que dominaron los españoles? Y por eso decía, hubo un rey español que decía, le decían el rey Sotio, creo que sí, porque decía que en su reino no se ocultaba el sol, porque siempre era de día en alguna parte de dominio español. ¿Cuál era la parte del sureste de Asia que más dominó España? Todavía la nación actual lleva el nombre de un rey español. ¿Cuál? Filipinas. Filipinas fue por el rey Felipe de España. Las islas Filipinas eran españolas. Todavía se habla algo de español en las Filipinas. Se habla filipino, inglés y español. Bueno, aquí hablamos matemático. El Ecuador tiene árabe, tiene mucho. Y hoy estamos a 21 de noviembre de 2025. Y estamos en precalculus, en latín, que es de donde viene el español, con un montón de influencias últimamente bueno, a principios del siglo pasado, del siglo XX y finales del siglo XIX, la mayor influencia era francesa. Por cierto, a Maximiliano lo trajeron los franceses, ni siquiera los austrohúngaros. Bueno, entonces, la clase pasada estuvimos abordando ¿cuál temática? Estamos hablando de funciones, ¿verdad? Funciones, que son relaciones entre cantidades. El primer tipo de relación entre cantidades que vimos son las que llamamos funciones lineales, que se parecen a las ecuaciones lineales, pero ¿cuál es la diferencia entre las ecuaciones y las funciones? Que las funciones tenemos que una de las cantidades que se relaciona con la del otro lado es solamente una cantidad variable, una diferencia más entre ecuaciones y funciones. En las ecuaciones tenemos equivalencias entre cantidades representadas mediante números, y esas pueden ser números constantes, números que no cambian, y además el equilibrio puede ser porque hay varios elementos de un lado y también varios elementos del otro. Puede haber desde uno de un lado y uno del otro, hasta muchos de un lado y muchos del otro. Y eso está en equilibrio, con una balanza. En las funciones, no. En las funciones, básicamente tenemos relaciones entre dos cantidades, una de ellas representada por un número, y, bueno, no un número, una cantidad más bien, que puede tener varios números o varios valores numéricos, de ahí que sean variables. Dijimos que son relaciones entre cantidades variables. Esas son las funciones. Punto.
Las lineales, hay una forma o fórmula general que la escribimos así. La voy a poner tal como están los libros, aunque dijimos que nosotros le pusimos ahí otros símbolos adicionales, unos signos de adición y sustracción, más bien unos signos que nos indican que los números pueden ser cualquier número real, sea positivo o negativo, racional e irracional. No cero en algunos casos. En ese caso es m, donde m es un número constante. X es la variable, la cantidad variable con la que se relaciona y y de la cual depende el valor de y. Hay otra condición para que las funciones sean funciones. Para cada x solamente existe, para cada valor de x solamente existe un valor en y. No puede haber dos valores de y para un valor en x. Sí, como x y y son variables, x puede tener el mismo valor para una sola y, pero no puede haber más de un valor en y para un valor específico en x. Esto es lo que nos distingue a las ecuaciones de las funciones. Y nos falta aquí otro número, que es el número b, donde b también es un número constante. ¿Bien? Entonces aquí ponemos punto y coma. X y y están en el conjunto de los números reales, pero donde no está números reales, perdón, aquí lo voy a poner así, no iguales a 0. No pueden ser. No, sí pueden ser 0, pero el que no puede ser 0 es este. La m. La m. Porque si fuera 0 la m, ¿qué ocurre? Pues ya no cambia. Quedaría b, donde es constante, y entonces al no cambiar ya no es una función, no varía. Bien. Cantidades variables, vamos a poner en este caso x. Son variables. Variables. X y y, más bien con. O sea, los variables no son R, sino X y Y, son variables. ¿Cuál otro símbolo? Tenemos la M. M puede ser cualquier número real. M está en el conjunto de los números reales. Y B también. Aquí sí. Aquí sí. M. Dijimos que no puede ser 0. Es el único número real que no puede ser, no puede ocupar el lugar de m. Y nos falta la b. La b es cualquier número real. Esas sean las funciones lineales. Así nos evitamos tener que escribir aquí los símbolos de más menos. Es decir, al poder ser cualquier número real, m puede ser positivo o negativo, salvo 0. Puede ser racional o irracional. Irracional como pi. ¿Sí? Puede ser una pendiente igual a 3.14, 15, 92, 64, etcétera, etcétera, etcétera. B también puede ser cualquier número real y sí puede ser 0. De hecho, los ejemplos que hemos puesto de funciones lineales, hemos encontrado que cuando b es igual a 0, ¿qué sucede? Nos engañamos creyendo que las funciones lineales están conformadas solamente por un número que sería, puede ser consecuencia de un producto entre un número constante y los números variables. ¿Sí? Eso sería una multiplicación. Por lo tanto, es un solo número. Y diríamos que las funciones lineales serían mononomiales. No es mononomio. ¿Mononomiales o mononómicas? No. En realidad son polinómicas. Siento que el segundo término puede no verse si es igual a 0.
Si es igual a 0, entonces lo damos, lo obviamos y está implícito si no lo escribimos. Ahí existe un 0. Dijimos que a veces hasta le llamamos números fantasmas. La diferencia, el 0 sí existe, los fantasmas no hay evidencia de que existan. Todos los intentos de prueba de fantasmas se han demostrado como engaños, charlatanerías, etc. Con base en ciencia. Yo no me meto en las creencias personales. Ya cada quien. Pero estas, ¿cómo se caracteriza o cómo podemos identificar a una función lineal? Ya sea porque cumple con esta fórmula de números y letras, decimos alfanumérica, y otra cuál sería, donde fácilmente pudiéramos identificarla así de un vistazo, que es lineal. En la representación gráfica, más bien, en la representación, bueno, aquí otro número que no está escrito aquí es, y sí lo voy a poner con otro color, la potencia 1. ¿Sí? Qué bueno que lo mencionaste. La potencia aquí es 1 y acá de hecho también hay otra X, pero de potencia 0. Entonces aquí en realidad hay 3 tipos de números. Los números variables que son X y Y. La M, ¿cómo se llama? Pendiente. Vamos a poner aquí. La pendiente. La pendiente M, que está en el conjunto de los números reales, salvo el 0. Y la B, ¿sí la ve? ¿Sí la ve usted? La racial, ¿sí la ve? Es otra diferencia entre el español mexicano y el español en otros lugares. En otros lugares se enfatizan mucho las letras, no hablan con faltas de ortografía, diría por ahí. No, ortografía se refiere a escritura, grafos, dibujo. Podríamos decir que serían faltas de ortonomía, o sea, cómo se nombra o cómo se... No, ortofonía, porque no, ortono. Eso que dije se refería al nombre correcto. Ortos es como, puede significar correcto, como prefijo. No sería ortofonía. La ortofonía es la forma correcta de sonar. Fonos, sonido. O también le podríamos llamar ortoacústica. No, mejor en orto es griego, entonces tenemos que usar otra palabra de raíz griega, fonos, ortofonía mejor. Porque si no estamos juntando raíces latinas con raíces griegas, pero lo hacemos en México. ¿Alguien es de Aguascalientes? ¿O tiene familia de Aguascalientes? ¿No? ¿O han pasado por acá de Aguascalientes en la colonia Roma? Tal vez. Bueno, la familia de Amara de Aguascalientes, de hecho en Amara de allá. ¿Cómo le dicen a los nativos de Aguascalientes? Hola, ¿cómo estás? No, ¿cómo les dicen? No, ¿cómo les llaman? Hidrocálidos. Pero no es correcto, no sería correcto gramaticalmente de acuerdo al origen de las palabras. ¿Por qué? Aguas calientes. Agua en griego es hidros y calientes en latín estaría relacionado con la palabra cálido. Entonces, la forma en la que se le dice a la gente de allá es una combinación de una raíz griega con una raíz latina, pero lo usamos. A ver, muéstrame la pluma con la que escribes. Esto recibe otro, no esta no me sirve para el ejemplo. Esta sí. ¿Saben cómo funcionan estas plumas? Lo que tienen aquí, no, tampoco. No, sí está así. Está así. Aquí en la puntita hay una esferita chiquita, como una pelotita o una bola. ¿Cómo les llaman en algunos lugares? Ya casi no escucho esa palabra. La gente va y pide plumas en la papelería, ¿no? Bolígrafos. Es como hidrocálido. Boli viene de bola, en latín. Y grafos es griego. Entonces, bolígrafo es como hidrocálido. Usa una raíz griega y una raíz latina.
le vamos a llamarles aguascalentenses. En algunos casos se usa, pero los de allá se ofenden. Lo siento por mi familia. Si me están escuchando, lo siento mucho. Pero decirles con las dos raíces griegas sonaría todavía más raro. ¿Cómo se le diría a la gente de Aguascalientes con raíces griegas? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la raíz griega de calor? El aparatito con el que se mide la temperatura. Medidor de temperatura, termómetro. Medidor de calor. ¿Cómo se les diría a los de Aguascalientes? Hidrotérmicos. Suenan a fisicoquímica. Bueno, en fin. Okay. Voy a dejar de desvariar ya finalmente. Bueno, este número B, si lo ve, digo, todos salen por la B, ¿no? Sí, porque digo que aquí hablamos en español con faltas de ortofonía. La B, no la B. ¿Ve la B? ¿Sí la ve usted? ¿A la B? ¿La B qué es? Ordenada. Está ordenada, está primero a la izquierda y luego a la derecha. A la derecha y luego a la izquierda. Es la ordenada cuando x es igual a 0, ¿sí? Donde x es igual a 0. Sería la definición completa de la letra B, del número B. ¿Sí? Este número es importante en las funciones. Pero esto ya es pasado, porque lo vimos la semana pasada. Ya no me acuerdo ni qué día. Lo último que vimos, ¿qué fue? No digan que están peor de Alzheimer que yo. Las funciones. Un ejemplo de funciones que no pintan líneas rectas, que es como identificamos a las funciones lineales. Estas son, voy a poner en azul. La parabólica. Venimos a la parábola, pero a ver, las funciones lineales son rectas. Son líneas rectas, pintan líneas rectas en la forma gráfica. Y se identifican por la pendiente. El hecho de que la pendiente sea un número constante hace que las funciones sean lineales. La última clase vimos la parábola como ejemplo. Es más, por eso no lo voy a poner con negro, lo voy a poner con verde mejor. Verde para ver de qué manera es. La parábola, dijo el Señor a sus discípulos. ¿Cuál es la ecuación de la parábola? No, ecuación no, la función parabólica. Vimos 3 ejemplos, 4 ejemplos de hecho. No, de funciones vimos 3 ejemplos. Una les dije hagan en casa, una que escribí al final en rojo. Sí. ¿Cuáles fueron? A ver, saquen sus apuntes. La Y igual a... A ver, la más simple, así como dijimos, a ver, las lineales pintan líneas rectas, se definen por una pendiente que es un número constante, distinto de 0. Bueno, aquí nos falta poner, es constante. La pendiente es constante. No, puse la coma al revés. Una coma al revés. Y es constante. A diferencia de que las x y y son variables, b también es constante. ¿Bien? B y n son constantes. De hecho, por la pendiente es que se dibuja una línea recta, por la pendiente como número constante, no así por la ordenada. La ordenada nos da otra información de qué está sucediendo en un fenómeno que pinte una función lineal como la que se ve en tu cuaderno. Ahí estoy bien. Pero ya veo bien con esos anteojos. Bueno, a ver, entonces, la parábola, dijimos que también hay otro detalle. La función lineal parecería mononómica si b es igual a 0. Si b es igual a 0. Bien. Pero si no es 0, entonces la tenemos que escribir con al menos 2 números. El producto de m por x y b, el número b. Entonces, a esta le llamaríamos una función
binomial. El de A es binomial. En cambio, el ejemplo más simple que vimos de función parabólica fue y igual a x cuadrada, pero esta dijimos que podría ser consecuencia de un binomio, o al binomio x más x. No, mentira, me equivoqué. Sí, x por x. Y no sería 2x. Y eso sería una función lineal. Es x por x. ¿Sí? X por x. Donde este número 2, el número 2, que es el exponente, como potencia, como ecuación, perdón, en las ecuaciones le ponemos más exponente, en las funciones le cambiamos el nombre. ¿Qué nombre les dije que le íbamos a tener que dar? Potencia. Exponente o potencia. Es importante. Que es el número de, más bien la cantidad de números que se están multiplicando. ¿Cuántos x hay aquí? 2. ¿Cuántas veces se está multiplicando? Una. Solamente hay una multiplicación. Entonces, el exponente o potencia nos dice el número de, bueno, la cantidad de números que se están multiplicando, no el número de multiplicaciones o la cantidad de multiplicaciones, no. La cantidad de números que se están multiplicando. Una x por otra x me da este número 2, o x cuadrada. Si fueran 3x, sería una cerveza. Me da una x al cubo, por favor. Ya no le sirvo otra, ya está borracho. Me anda diciendo incoherencias matemáticas. No, es una coherencia matemática. Bien. Sería x cúbica. ¿Sí? X por x por x, o 3, no sería 3x. ¿Cómo piden una 3x? Tendría que ser x más x más x. ¿Han visto el logotipo de la cerveza? La marca. Son tas. O sea, es una x cúbica, no es una x, no es una 3x. Tenía que poner ahí los dos signos de suma para que fuera realmente 3x, porque 3 implica pendiente o coeficiente de proporcionalidad. La potencia nos indica cuántas x están juntas ahí es más, si yo lo pongo así, xx, sé que es multiplicación. Si le pongo el puntito, sé que es multiplicación. Si las pongo entre paréntesis, sé que es multiplicación. Si le pongo un asterisco, sé que es multiplicación. Si le pongo mermelada de fresa, no sé qué será. Estaría haciendo cochinadas en el pizarrón. Esto cuando lo graficamos, ¿cómo se ve? Vamos primero a tabular. ¿Sí? Vamos a hacer la representación de la tabla. Es x a la izquierda, estamos en verde. Estamos en verde. X a la izquierda, dijimos es así, X a la izquierda en la tabla y X a la derecha en la alfanumérica. Y a la derecha en la tabla, Y a la izquierda en la alfanumérica. Para que sepamos que estamos haciendo una tabla de una función. Les digo, esto es importante porque cuando ustedes tengan que presentar reportes de resultados, por ejemplo, experimentales o de algún muestreo, deben tener claro que en las tablas, en la columna izquierda, se ponen las cantidades que ustedes llevaban determinadas como su variable controlada. ¿A qué profundidades muestreaste? ¿En qué tiempos mediste la concentración de lactobacilos en el reactor? Eso va en la columna de la izquierda. Es donde usamos los modelos matemáticos para presentar resultados del trabajo. Finalmente, para eso estamos estudiando precálculo. No porque vamos a hacer matemáticos, necesariamente vayamos a ser matemáticos. A lo mejor alguna de ustedes quiere en el futuro dedicarse a la investigación matemática.
al desarrollo de matemáticas. Pero no, es muy frecuente en caso de gente que estudia ingeniería en alimentos o hidrobiología. Afortunadamente la mayoría que decide trabajar en esto, a lo mejor deciden dedicarse al canto o a la pintura, no sé, pero si quieren dedicarse a lo que estudiaron, pues trabajarán en alimentos, en producción de alimentos, trabajarán en el estudio de sistemas acuáticos o en la producción de cosas que vienen del agua. A lo mejor se dedican a cultivar ostiones o se dedican a cultivar truchas, no sé, o camarones, o a lo mejor terminan trabajando en las pesquerías. Mercado de trabajo sí lo hay, ¿cierto? Nadie, no les va a caer maná del cielo, ni va a ir a la puerta de tu recámara a decirte, oye, venimos a contratarte para que trabajes con nosotros. Hay que talonearles. Bueno, entonces, cuando uno presenta resultados en forma de tabla, en la columna izquierda siempre van las cantidades que uno determina que va a medir. ¿Sí? Y los resultados van del lado derecho. Puede ser solamente una columna de resultados o puede haber varias columnas de resultados relacionadas con la cantidad del lado izquierdo. Ahí estaría trabajando con funciones de varias variables, porque tenemos varias columnas. Y, Z, omega, no sé. Entonces, aquí asignamos nosotros los valores. De ahí que sea la variable independiente. Vamos a tomar los valores de -3, -2, que ya nos calcularon, así que tienen que volver a calcular, -2. Solamente búscanos en el cuaderno. 1, 2 y 3. ¿Cuáles son los valores de y para x, para y igual a x cuadrada? 9, 4, 1, 0, 1, 4 y 9. De entrada, si la comparamos con y igual a x, y, que sería lineal, y igual a x a la 1 sería lineal, los valores serían -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Hay dos diferencias. La primera, si fuera y igual a x, x a la 1, veríamos que se dibuja una línea recta. Si la dibujamos y si tenemos la tabla, veríamos que si pasamos de valores negativos de x a valores positivos de x, pasando por el 0, vamos a tener algo similar del lado derecho en y. ¿Sí? Pero aquí no estamos viendo eso. Es la primera pista que nos puede mostrar en una tabla que lo que tenemos no es una línea recta o función lineal, sino algo diferente. Como dicen por ahí, si no es perro, es perra. Si no es línea recta, será otra línea distinta a la recta y en términos generales podemos llamarle curva. Curva. Esto nos dibuja una curva. Pero hay de curvas a curvas. Hay de curvas a curvas. Lo mismo lo podemos decir cuando comparamos dos funciones que se parezcan, porque voy a ponerla aquí abajo. Segundo ejemplo que vimos de función parabólica. Y igual a, creo que fue 3x cuadrada. ¿Sí? ¿Tenía algo más a la derecha? Bueno, 1 o 2 que tenían el primer término era igual. Vamos a quedarnos primero con este. Esta no la vimos la clase pasada. ¿Qué diferencia hay entre y igual a x cuadrada con y igual a 3x cuadrada? Vamos a poner aquí la y azul. Más déjenme, la voy a escribir más a la derecha. No va a ser otra vez en año. Puedo usar aquí abajo. Sería igual y a 3x
cuadrada. ¿De qué otra manera podríamos escribirlo? Desarrollarla. 3x. La x cuadrada es así. Podemos sustituirla así. X por x. ¿Por qué le pongo los paréntesis? Es el coeficiente de cuántas de estas hay sumándose. Este es coeficiente, suma, suma. Esta es potencia. Multiplicación. Aquí tengo 2x multiplicándose, aquí está el 2. Aquí tengo 3 binomios, no son 3 binomios, 3 multiplicaciones de x por x. Entonces tengo, esta es, esto es esto de aquí. De hecho yo tendría que ponerlo así. Y entonces ya lo que está dentro del paréntesis, está dentro de cada paréntesis. ¿Cuántas de estas hay? 1, 2, 3. El coeficiente. Por supuesto, pues es más, se ve más bonito así, más modoso. So cute, diría pues. Ok. ¿Cuáles son los valores de Y? Ya los tienen en su cuaderno porque lo hicimos la clase pasada. No, porque nos falta. Es otra. Le sumamos un 1. Ahorita vamos a ver por qué. 3x cuadrada. Cuando x igual a menos 3. Menos 3 por menos 3. 9. Por 3. 27. Menos 2 por menos 2. 4. Por 3. 12. Menos 1 por menos 1. Más 1. Por 3. 3. 0. 0. ¿Sí? 0 al cuadrado es 0. Por 3, 0. 1. 1 al cuadrado es 1, por 3 es 3. 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12. Y 3 al cuadrado es 9, por 3 es 27. Ergo, las 2 son parábolas. Son curvas. Porque, ¿cómo son curvas? Desafortunadamente en el programa de precálculo no se ve un tema que se veía en Biomatemáticas 1. En Biomatemáticas 1, el último tema, sí era el último tema, no era el penúltimo, el último era límites de funciones. El penúltimo, eran tres grandes unidades: teoría de conjuntos, luego, no eran 4, teoría de conjuntos, funciones, luego de funciones, sucesiones, que eran series y secuencias y series, y terminábamos con límites de funciones. Y es por eso que es importante, bueno, era importante revisar lo que eran las sucesiones o filas de números. Voy a poner aquí un paréntesis cultural, voy a poner acá. Las sucesiones, ¿qué es una sucesión? ¿Qué es una sucesión? Una secuencia de sucesos, de cosas que ocurren, no son ocurrencias, a eventos que pasan uno tras otro. Eso sería una sucesión. Si lo que tenemos uno tras otro son, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, le estoy poniendo las comas para separar y no confundir que es el 1234.
Por cierto, aquí parece no sé qué cosa porque no junté ahí. Ya, ahí está el 4. Decía, papá, qué números. Le chocaban mis números a papá. Sucesión. Es una fila de números. Es más, voy a comenzar con otra. Me van a odiar, ya lo sé. Ya sé que ya me odian. Ni modo, se aguantan. Vamos a poner 2, 1, menos 8, 53. Es una fila de números. ¿Sí? ¿Le ven alguna coherencia? ¿Algún orden? Tal vez no. A lo mejor sí lo encontramos ahí medio punto, pero se me ocurrió ahorita. Se me ocurrió al azar, aleatoria. Cuando tenemos una fila aleatoria de números, a esta le puedo decir que es una fila aleatoria de números, una fila desordenada de números o una sucesión de números. Sería una sucesión numérica. Una sucesión numérica. A diferencia de que yo ponga el 1, 2, 3, 4. Aquí sí hay un orden. Otra podría ser 1, 2, 4, 8. ¿Hay algún orden? Sí. El 2 es el doble de 1, el 4 es el doble de 2, el 8 es el doble de 4. Hay un orden. Sería como si yo pusiera 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Siempre está presente el número 2 como coeficiente, como en la pendiente. ¿Bien? O incluso este de aquí, 1, 1, 2, 3, 5, 8. ¿Hay algún orden? ¿Hay algún orden en esta fila de números? A ver, fíjense, este es 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4. Este dijimos 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 4, 2 por 2 por 4, 8. Esta fila la podemos incluso... ¿Cuál seguiría? El 5, sería 4 más 1, 5. ¿Cuál seguiría aquí? El 16, el doble. ¿Sí? Estoy multiplicando por 2. Yo lo puedo predecir porque esta es una, se define mediante una suma, una sucesión de sumas, mientras que esta se obtiene mediante una sucesión de multiplicaciones. ¿Y esta? Son sumas, pero aquí estoy sumando un número constante. 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4. Siempre le estoy sumando 1. Estas reciben un nombre como sucesiones. Se dice que es una sucesión aritmética. Esta la podemos predecir siguiente porque es consecuencia de una multiplicación. Multiplicar por 2. A este le decimos que es una sucesión geométrica. ¿Sí? Hay otra por aquí, podría ser 1, un medio, además comienzo con el primero, un entero, coma, un medio, coma, un cuarto, coma, un octavo, coma. Esta es una sucesión armónica. De hecho, estas son las armónicas de la escala heptatónica
de música occidental. Esta es la cuerda completa, esta es la cuerda a la mitad, esta es la cuerda original a 1/4 de su longitud, esta es la cuerda a 1/8 de su longitud original. Y este sería, por ejemplo, un do, do. Ya, en la siguiente sucesión de las 7 notas. Conforme vamos acortando la cuerda, las notas se van haciendo más agudas. Cada 7 cuerdas tenemos la siguiente nota, de un do al siguiente do más agudo, o de un re al siguiente re más agudo. Esta es la proporción. Por eso se dice que es armónica la música, porque es matemáticamente armónica. Y esta, que se obtiene a través, por cierto, este también se puede obtener a través de la multiplicación de fracciones. Porque ¿cómo obtengo el medio a partir del entero? Multiplico por 0.5. Y si multiplico por 0.5 tengo 1/4, y si multiplico por 0.5 tengo 1/8. Entonces, pueden decir que las armónicas son variantes de las geométricas. Ahora, esta de acá arriba dijeron que se obtiene mediante una suma, pero ¿cuáles sumas? ¿Cuál es la suma? El número inicial más el número se le llama sucesor. Se suman y obtengo el siguiente. Con su sucesor o con su predecesor, lo sumo y obtengo el que sigue. Y así sucesivamente. Todas estas son sucesiones numéricas. Pero mientras que las que tengo acá arriba, ¿cuál sigue? Sepa la bola del bolígrafo. Esta es aleatoria. Aleatoria no lleva tilde. No, sí lleva, pero es prosódica. Aleatórica. Llevaría, pero no se escribe porque es una palabra aguda. Se acentúa en la antepenúltima sílaba. Bien, bueno. Esta, que es una fila de números aleatorios, se distingue de todas las demás donde hay un orden matemático. Estas 4 se llaman, que son sucesiones, se llaman secuencias. Son secuencias. Tenemos secuencias aritméticas, geométricas, armónicas, y esta secuencia, esta tiene un nombre en particular. Se debe a que tenemos registrado un matemático del centro-sur de Europa al final de la Edad Media, principios del Renacimiento. Le decían Fibonacci. ¿Han oído hablar de él? Bueno, ya oyeron. Si no lo habían escuchado, ya está. Fibonacci o Fibonacci. Busquen imágenes de espirales. Que existan en la naturaleza, como caracoles, embriones de helechos, por ejemplo. Si los medimos, tienen esta secuencia. ¿Ya la encontraron? ¿Ya la googlearon? ¿Ya la encontraron? Efectivamente. Fue un descubrimiento fabuloso a finales de la Edad Media. Importantísimo en biología, en fenómenos biológicos. De ahí que me encantaba ver este tema en matemáticas. Este es un tipo de filas o sucesiones de números, este es un tipo de sucesiones de números, lo cual nos ayuda a entender esto. Aquí lo que tenemos finalmente son sucesiones de números. ¿De qué tipo sería? La de las variables X. La primera, bueno, no la primera, la segunda. La primera secuencia. Sería una secuencia aritmética de números.
En las funciones lineales lo que tenemos son secuencias de números aritméticas. En la y de y igual a x cuadrada, ¿qué es lo que estamos viendo? 9, 4, 1 o 0, 1, 4, 9. Tenemos es consecuencia de entrada de una multiplicación, como en las secuencias geométricas. Entonces, en la parábola se define porque no las y pueden seguir un orden, decimos lineal o aritmético. Los valores de y suelen ser geométricos, como filas de números. Y entonces se dibujan curvas. Si conocemos los fenómenos matemáticos de las sucesiones, en particular las secuencias numéricas, podemos, al ver una tabla de datos, saber si la gráfica nos va a dar una línea recta o una línea curva, sin tener que dibujar. ¿Okay? La otra es dibujémosla. Y ahí sí no hay que. Ahora, eso es en la forma tabular. En la forma gráfica la dibujamos la clase pasada, por eso no lo voy a hacer ahorita. La otra forma de identificar una función no lineal es si la potencia de la variable x o abscisa es distinta de 1. Si la potencia es 1, es una función lineal, no hay pierde. Si la potencia es 0, ni siquiera es función, porque si es 0 es igual a 1, por cualquier cosa, pues el número no cambia. ¿Sí? Si la potencia es 1, será lineal. Si la potencia es distinta de 1, entonces vamos a escribir aquí que lo voy a poner, bueno, verde sería parábola, lo voy a poner en negro. Pongo en rojo para que se note. Si la potencia de x es distinta de 1, entonces se trata de una función no lineal. Por no lineal entendemos que es una curva. Además vamos a poner el asterisco acá de la izquierda al inicio del enunciado. Entonces toda función donde la potencia de la abscisa sea distinta de 1, no nos dibujará una línea recta, nos dibujará algún tipo de curva, la cual depende del valor de la potencia. Y vamos a poner ahorita algunos ejemplos. Vamos a poner aquí otra función, como por ejemplo y es igual a x cúbica. X cúbica. Se parece a la primera, a la verde, donde pusimos x cuadrada, pero la potencia es x cúbica. Esto significa que sería como, en la forma desglosada, x, la cerveza, esta sí es la cerveza. X, es más, vamos a ponerla así. X, x, x. Puedo poner los puntos, puedo no poner nada, puedo poner paréntesis, puedo poner asteriscos. Es igual a x cúbica. ¿Cuáles son los valores de...? No sé si cambia su boli. Otro rojo, que no sé cómo está igual de fregado. ¿Cuáles son los valores de y? Ay, está mejor. Los valores de y. Cuando x es igual a menos 3, y es igual a ver, menos 3 por menos 3, más 9. Por menos 3,
menos 27. Porque el 9 es positivo, pero el 3 es negativo. Es más, sería este por este. Sí. Ahora, cuando x igual a menos 2, más 4 por menos 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿Menos 8? Menos 8. Cuando x es igual a menos 1, 1 por 1, 1. No, menos 1 por menos 1 más 1. Por menos 1, menos 1. 0. 0. Cuando x es igual a más 1, 1, 8 y 27. Vamos a tratar de dibujar. Más o menos así. Okay, vamos a ver el borrador. Dijimos 1, 2, me faltó allá, 3 a la derecha, 1, 2, 3 y 40. Mejor vamos a hacerle así, porque si no, no me va a caber. Más o menos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, queda como por acá arriba. 27. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, queda como por acá, en menos 27. Ahora, cuando x igual a menos 3, 1, 2, 3, menos 27. Ahí está. El profesor es grafitero, anda pintando las paredes. X menos X, Y más Y y menos Y. ¿Ok? Cuando X es igual a menos 2, Y es igual a menos 8. 2, 4, 6, 8. Acá está. Cuando X igual a 0 es 0. Cuando X igual a 1, Y es igual a 1. Me faltó el menos 1, ¿verdad? Menos 1, queda aquí. Cuando X igual a 1 es más 1 es por acá. Porque me quedo medio chocolate. Está horrible eso, pero bueno, ya que, ¿qué se le va a hacer? Pues pintar y ya. Luego sigue 8, ¿verdad? Sí. 2, 4, 6, 8. Queda como por acá. Y el 27 decíamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Acá. Ahí está. ¿Quiénes mandan a hacer pizarrones tan chicos? ¿Qué forma tiene? Más o menos así. Exagerando. Es como una onda. ¿Qué onda, maestro? Pues esta es una cúbica. Es una función cúbica. Ok. Bien. Ahora, pero vimos otro ejemplo. Mejor lo voy a ver al rato. Ahorita lo que quiero ver es esta de aquí. Aquí, de entrada, bueno, 2 es mayor que 1. Es distinto a 1. 3 es mayor que 1, es diferente a 1. Vamos a poner también aquí 1 y 0. Ya dijimos que no puede ser 0. Para que esté completa la. Si la potencia de x es distinta,
No, aquí estaba yo desvariando, peor que hace rato. Bien, bueno. ¿Qué sucede si ahora una es distinta de 1, 2 es mayor que 1, 3 es mayor que 1? ¿Qué les parece si ahora y sea igual a x a la 1 medio? Oh, sí. Déjenme quitarle aquí esto para poner aquí la y negra y no vamos a poner aquí. Sí, voy a poner con el otro rojo. A ver qué digo. Asterisco. Si la potencia, vamos a quitar aquí si la potencia de x es distinta de 1, entonces no es lineal. ¿Sí? Los dos puntos. Ok. Bueno. Función negra, y es igual a la 1 medio. Esto es igual que la pusiéramos a la x, y es igual a x a la 0.5. En sus calculadoras, saquen sus calculadoras si no las habían sacado. Van a encontrar una tecla donde dice x a la y. X a la y. ¿Ya la encontraron? Sí. Los que ya la encontraron ya saben dónde, los que no, apúrense, ya la encontraron. X a la y. Y es 0.5. Entonces, y negra. Cuando x igual a menos 3, escriban. Luego, x. Y luego pongan 0.5y. ¿Cuánto vale y? Menos 1.73. Ok. Cuando x igual a menos 2, menos 1.41. Cuando x igual a menos 1, menos 1.00. Siempre que usamos decimales, creo que ya lo había mencionado en alguna sesión anterior, en una tabla, aunque tengamos ceros a la derecha de las unidades, de los enteros, debemos, si tenemos algunas cifras con decimales, debemos poner el número de ceros de los decimales que estamos representando. Si puse un decimal, le pongo un 0 a la derecha del punto decimal. Si puse 5 decimales, tengo que poner 5 ceros. Si el número es entero. Si por aquí me sale un 2, tengo que poner 2.00. Bueno, cuando x igual a 0, 0.00. ¿Ok? Eso para hacer que se vea bonito. Eso es estético. Armónico. Cuando x igual a 1, 1.00. Cuando x igual a 2, 1.41. ¿positivo? Sí. ¿Sí? 1.41. Cuando x igual a 3, 1.73. En la madre, ¿cómo voy a dibujar eso? Bueno, cuando x igual a menos 27, no, cuando x igual a menos 3, digo, cuando x 1, 2, 3, y es igual a, aquí está el 1, quedaría como por aquí. Digamos que es 1.7, casi 2. Luego sigue 1.4, cuando x igual a menos 2, que es, digamos que, muy cerca a 1.5, 1,5. No, déjenme ver. Si dije que es cerca de 2, entonces aquí me equivoqué. Aquí está el menos 2. Menos 2 sería entonces como por aquí. Luego seguiría menos 1,5 por acá. Luego menos 1. Luego 0. Luego más 1. Más 1. Luego 1,5.
acá y luego cerca de 2 aquí y luego acá, más o menos. ¿Qué se dibuja? Algo así como una especie de S, más o menos. Vamos a volver a hacerla, pero ahora no vamos a usar, híjole, este pulmón negro ya va a ir, vamos a hacerlo como que sea con vamos a ver, hagan esto, saquen su calculadora otra vez, no la más y no la guarden. Ahorita, créanme, por dogma de fe, no es dogma de fe, vamos a ver. Vamos a ver, voy a poner acá unas, a ver, recordamos. Aquí lo vimos, ¿de dónde sale la potencia? ¿De dónde sale la potencia? La potencia, las potencias ¿de dónde salen? De la multiplicación de varias veces el mismo número, o varios números multiplicándose a sí mismos. Por ejemplo, x por x por x. Vamos a comenzar con el primero. X por x, allá lo tenemos. Esto es igual a x cuadrado. ¿Sí? Ahora, x por x por x es igual a x cúbica. ¿Qué les parece que ahora les pongo x por x? Es más, la voy a poner así. Por aquí, ya sé que me odian, soy su peor pesadilla. Voy a poner Bernard para que se note la diferencia. X por x por x. Además, si las escribí, ¿no? No, es para ver, pues lo de menos. X cúbica. A ver, fíjense aquí, fíjense en esto. Por eso cambié de color, para que se vea, para que sea evidente la evidencia. Que se vea x por x por x. O sea, son las dos azules más las tres verdes. ¿Cuántas me da? Pues me da x a la quinta potencia. Bueno, este 5 ¿de dónde más puede salir? De las potencias. 2 más 3 es igual a 5. De ahí la regla, no es dogma de fe, de que las potencias se suman. Como tenemos, por ejemplo, x cuadrada por x cúbica es igual a x a la quinta, porque las potencias se están sumando. Y estas son las potencias. La potencia es 2, la potencia es 3, 3 más 5, o 3 más 2 es igual a 5. O sea, x al cuadrada por x cuadrada por x cúbica, o x a la segunda potencia por x a la tercera potencia me da x cúbica, x quinta, x a la quinta potencia. Ahora, esto es multiplicación. ¿Qué sucede si lo que tengo es x por x por x por x entre x por x por x? Esto sería igual a poner x a la cuarta entre x al cubo
Y esto es igual a x a la 1, vamos a poner. ¿Sí? Porque x entre x, 1. X entre x, 1. X entre x, 1. Y me queda una x. X a la 1. De ahí la regla de que en la división de potencias sería 4 menos 3 es igual a 1. En el caso de las potencias, al multiplicar números elevados a potencias, las potencias se suman. Al dividir números de potencias, las potencias se restan. Ahora, hay por aquí otra regla. Esta potencia es igual que si yo ahora pusiera 1 entre x al cuadrado. Ok. Pero antes de esto vamos a hacer otra. Raíz cuadrada de x. ¿Cuánto? Déjame ver. X a la menos un medio. Ahí está, x a la menos un medio. No es igual, me gusta otra. X a la... Ok, si estaba bien cerrado. X a la 1 medio, X a la... Vamos a ver. ¿Qué sucede si lo que tengo ahora es y es igual a raíz cuadrada de x? ¿Cuál sería? X, y menos 1, no que menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Raíz cuadrada de x. Cuando x es igual a... Ahí tenemos un problema. Estos de aquí. Son números irracionales. Son números... no. Sí. No son números irracionales, son números imaginarios. Son números imaginarios. Las potencias de números, las raíces de números negativos. Ahora, aquí también tenemos potencias distintas a 1. Todas estas nos van a dibujar funciones curvas. Y vamos a terminar con el último ejemplo que vimos de ecuaciones. Voy a ponerla acá y la voy a poner con el verde. Bien. Resuélvanlo en casa, por favor. Como hicimos la roja a la sesión anterior. Vamos a quedarnos ahorita con esta de aquí. Decíamos y menos 1 al cuadrado es igual a 2 x más 2. Aquí hay dos maneras de graficar esta de aquí a través de la tabla o hacer la tabla. Podemos aplicar álgebra y despejar y o aplicar álgebra y despejar x. Para el caso es lo mismo. Más adelante vamos a ver, cuando tenemos este tipo de fenómeno, cómo podemos transformar una ecuación en una función. Vamos a hacerlo ahorita nada más usando álgebra.
vamos a despejar la x del lado derecho. Entonces nos quedaría x sería igual a ¿qué? Rápidamente. Tengo del lado izquierdo, que ahorita me va a quedar del lado derecho, tengo y menos 1 al cuadrado entre 2. Me quedaría entonces x más 2. ¿Sí? 2. Y luego, ¿qué hago con el 2? Le resto 2 a ambos lados. Menos 2. Ok, ahora. Cuando aquí lo que hacemos es tabular al revés. Eso suena ahorita raro, pero lo vamos a ver más adelante. Cuando veamos algunas características de las funciones. Bien, aquí tendría yo que hacer la tabla al revés. Y del lado izquierdo, porque es a la que le estoy asignando valores, y x del lado derecho. No sé para qué le agregué tanto acá. Cuando y es igual a menos 3, menos 2, menos 1, bueno, aquí 2 me pareció al 3, 0, 1, 2 y 3. Bien. Cuando y es igual a menos 3, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto? 6. Ok. Cuando y es igual a menos 2, a ver, menos 2 menos 1, menos 3, estamos sumando números negativos. Al cuadrado más 9. Entre 2, 4 y medio. Menos 2, 2 y medio. 2.5. Cuando x igual a menos 1, ¿Cómo? aquí me queda 0. Al cuadrado 0 entre 2 es 0. Menos 2 queda menos 2. 6.0 menos 2.0 para lo que seguir el orden de allá. Cuando x igual a 0, no, cuando y es igual a 0, 0 menos 1, menos 1 al cuadrado más 1. Entre 2 un medio, menos 2, menos 1.5, menos 1.5. Cuando x igual a 1, menos 2. Cuando x igual a 2, menos 1.5, ok. Cuando x igual a 3, tenemos que verificar cuando es igual a 0. Ah, ok, sí, bien. ¿0 de 0? Sí. 0.0. Sí. 3 menos 1, 2. Al cuadrado 4. Entre 2, 2. Menos 2 es 0. Okay. Bien. ¿Esto cómo se dibuja? Esto dibuja más o menos una parábola de este estilo. Pasa por aquí, pasa por acá, pasa por aquí. Ok. Ok. Esta ya dijimos que es esta, vamos a ponerla así, no es una función de x o de y. ¿Por qué? Porque hay valores en x que tienen más de un valor en y. En este caso uno positivo y uno negativo, aquí son dos positivos, etc. Pues por eso que esta no es una función de x. Pero nos sirve para ver lo siguiente. A diferencia de esta
función y de esta, cuando las dibujamos, estas se dibujan más o menos así. Vamos a decir la azul. Bueno, la verde. Esto, dijimos que me dibuja una cosa así, ¿no? Esta otra acá. ¿Bien? Esta es una parábola cuyo cambio de creciente a creciente pasa por el cero. Este punto se conoce como como el vértice. El vértice es donde cambia de creciente a creciente. ¿Bien? En el caso de la verde, tenemos valores donde va aumentando y valores donde va disminuyendo, aunque no sea una función. O sea, cambia también como esta, de creciente a decreciente. Este también es un vértice. ¿Bien? Y hay otra característica importante. A veces las parábolas pueden dibujarse, por ejemplo, así. Esta decimos que es como un hoyo, como un pozo, como una cavidad. Aquí sería, el hoyo está abajo, aquí el hoyo está arriba. A esto le llamamos concavidad, a la curvatura. Esta es cóncava por arriba y esta es cóncava por abajo. Y la verde por la derecha, y también podemos tener curvas cóncavas por la izquierda. Diríamos que hay 4 tipos de funciones curvas, o 5. La primera, las cóncavas arriba. La segunda, las cóncavas abajo. La tercera, cóncavas de la izquierda, cóncavas de la derecha. Y las siguientes, ¿cuál es la quinta? Como esta roja y esta negra. Pues esta como que venía pero no bajó, siguió subiendo, es creciente, pero no tiene una concavidad hacia abajo o hacia arriba. De hecho, yo podría aquí sacarme la cara de la manga de la playera y hacer como que esta, vean, va subiendo, luego se hace la curva y luego se sube. Pero yo podría quizá imaginar que haga esto. Mientras que esta que viene por acá subiendo, quizá en realidad viniera de otra de por acá. Estas que hacen como letras S, en realidad tienen 2 concavidades. ¿Dónde? Concavidades que son inversas, una para arriba, otra para abajo, una derecha, una izquierda, en el punto donde cambia la S, que también sería el vértice de la correspondiente. ¿Y eso de qué depende? Del tipo de potencia. Si es par o si es no. Entonces, hay muchas variantes en las funciones de potencia. Por eso estaremos viendo otros casos más adelante. Por hoy terminamos.